Soporte nutricional en el adulto mayor. Objetivos de esta clase son reconocer los requerimientos nutricionales del adulto mayor sano y en situaciones especiales y también diseñar un plan de soporte nutricional adecuado a las necesidades del adulto mayor. Acerca de las características del paciente de adulto mayor, debemos mencionar que constituyen un grupo heterogéneo, presentan una prevalencia mayor de fragilidad, desnutrición y sarcopenia, y las comorbilidades que presentan aumentan el riesgo de desnutrición. Los factores de riesgo principales son la disfagia y la demencia. Esta diapositiva cumple el fin de referenciar los grados de recomendación que ustedes van a encontrar en las diapositivas siguientes acerca de qué medidas tienen mayor o menor potencia o fuerza de recomendación. Debemos tener presente que la evaluación del estado nutricional y de hidratación en el adulto mayor debe ser realizada en forma individual para establecer un plan de cuidados que les asegure una nutrición adecuada a las necesidades y también a sus preferencias y que le produzca por lo menos un mantenimiento, sino una mejora de su calidad de vida. El adulto mayor en el hogar o en instituciones de crónicos. Aquellos adultos mayores desnutridos o en riesgo de desnutrición tienen que poder recibir asistencia en el momento de la comida para procurar una ingesta calórica adecuada. También a aquellos individuos que viven en instituciones se les debe procurar una asistencia en las comidas, respetar las preferencias y proveerles un ambiente agradable para favorecer una ingesta que sea adecuada y de calidad. Esto en las guías ESPED tiene una recomendación de grado A. En la nutrición enteral se deben utilizar productos que contengan fibra. Si no hay una deficiencia específica, se debe procurar utilizar las recomendaciones en la alimentación como las que se utilizan en un anciano mayor, anciano sano. Todos los adultos mayores, independientemente del diagnóstico que tienen, aunque sean obesos, tienen que ser evaluados para rastrear desnutrición y utilizar para ello las herramientas que estén validadas. Las instituciones deben tener protocolizado estas intervenciones nutricionales y también el cuidado de la hidratación de los adultos mayores, ya que es responsabilidad suya y esto tiene que o debería tener que estar regulado. Deben las causas identificarse y tratar en lo más posible de aquellas causas que provoquen riesgo o desnutrición ser tratadas. Las intervenciones nutricionales tienen que ser parte del trabajo de un equipo inter y multidisciplinario. Los pacientes internados en instituciones o en domicilio tienen que poder tener alimentos que permitan que uno pueda comerlos con la mano, tienen que tener una textura adecuada para ello, tienen que tener disponibilidad para que realmente el adulto mayor cuando lo desea puede comer. Personas que tengan una disfagia orofaringia o tengan problemas en la masticación,
se les debería poder ofrecer alimentos con una consistencia modificada y adecuada para su problema y que tengan un enriquecimiento, estén fortificados para que compensen la ingesta que está disminuida. También aquellos servicios de comidas a domicilio, como en la literatura inglesa se conoce Meals on Wheels, para personas que necesiten este tipo de asistencias, están recomendadas en esta guía ESPEN porque aseguran que el adulto mayor reciba una dieta adecuada a su enfermedad o patología de base, especialmente aquellos que tienen riesgo o que están desnutridos. También se les debe brindar la información nutricional como parte de la intervención para procurar que se encuentren adecuadamente alimentados. Se puede realizar también una serie de reuniones con la familia, algunos recomiendan por lo menos 2, familia o cuidadores, con una nutricionista entrenada que, ya sea en forma individual o grupal, les suministre consejos a su familia, al cuidador o al personal de una institución que vaya a tener cuidado a los adultos mayores y además tener un contacto, un control telefónico de la evolución del adulto mayor con trastornos de nutrición. Es conveniente darle las indicaciones y las instrucciones por escrito. El adulto mayor que también tenga desnutrición o que tenga riesgo de desarrollarla, tiene que recibir alimentos fortificados. Si uno va a realizar algún tipo de indicación de actividad física, se debe además adecuar la ingesta proteica a esta indicación para que se produzca un aumento de la masa muscular y que el adulto mayor no pierda peso. En los obesos, con o sin comorbilidades, se deben tener cuidado con las dietas que tienen una restricción calórica. Esta, si es realmente necesario, debe ser moderada y se tiene que valorar el riesgo-beneficio que esta dieta va a provocar en nuestro paciente. Si tienen enfermedades asociadas, deben evaluarse también el riesgo-beneficio del descenso de peso para estas enfermedades y procurar que la ingesta de líquidos sea en las mujeres alrededor de 1.6 litros día y en los hombres 2, excepto que haya alguna contraindicación de la ingesta de agua, ¿no? Es conveniente y recomendado que también se tenga en cuenta las preferencias de qué tipo de líquido quiere el adulto mayor para respetarlo y el personal también tiene que estar atento a ofrecer durante todo el día bebidas a la persona. Las estrategias para mantener una ingesta de líquidos adecuada consisten, primero, en ofrecer frecuentemente bebidas, sobre todo a los residentes en instituciones, que sean del agrado de la persona, si tiene movilidad o se traslada con silla o con algún tipo de asistencia, que estén disponibles fácilmente, que no sea un obstáculo tener que ir a servirse una bebida, especialmente tener evaluado, detectado aquellos que tengan riesgo de desarrollar deshidratación y que esto sea registrado, tenga un control en la institución. Bebidas que el paciente se le suministra y también el riesgo de cada residente de sufrir deshidratación, desnutrición.
y hay que procurar que tengan la posibilidad de ser rápidamente asistidos si necesitan concurrir al baño. Ahora vamos a hablar del adulto mayor hospitalizado, en donde encontramos en forma frecuente la desnutrición calórica proteica, además de que esta condiciona el pronóstico clínico de nuestro paciente, cualquiera sea el motivo. La ingesta recomendada en el adulto mayor es de 30 kilocalorías día. Obviamente tenemos que tener en cuenta para esto el estado nutricional previo, la actividad física, las comorbilidades y la tolerancia. La ingesta proteica recomendada en nuestros pacientes adultos mayores es de 1 gramo kilo peso, y obviamente aquí también para la ingesta proteica tenemos que tener en cuenta la salud, la actividad física y la tolerancia a la ingesta. Si hablamos de intervenciones nutricionales en el adulto mayor, las estrategias que resultaron de mayor utilidad para mejorar la situación de los pacientes en riesgo de desnutrición o desnutridos son la modificación de la dieta hospitalaria y las comidas de alta densidad calórico-proteica. También el agregado de soportes nutricionales que pueden ser como suplementos orales o enterales, nutrición enteral y la nutrición parenteral. Uno puede utilizar como evaluación el Mini Nutritional Assessment, que detecta el riesgo o la desnutrición ya establecida en ancianos frágiles mejor y en forma precoz. Se debe tener en presente que los cambios en la composición corporal y en los distintos sistemas suceden en el envejecimiento, y estos nos tienen que ayudar a establecer nuestra estrategia nutricional. Los factores de riesgo de nutrición en el paciente hospitalizado son muchos. Señalamos algunos, como son las dietas demasiado restrictivas, de transición, cuando el paciente presenta un problema agudo que no le permite alimentarse o tiene que tener una dieta especial y pasan varios días hasta que tiene una dieta adecuada. También por comodidad o porque el paciente tiene una posición que quizás no es la más cómoda para alimentarse. Muchas de estas dietas están trituradas, están mezclados los sabores, no tienen en cuenta las preferencias del paciente. Son dietas en común para todas o para casi todas las personas internadas. Tienen horarios impuestos de comida que tienen que ver más con los horarios del personal que trabaja en la institución. A veces pasan demasiadas horas sin aporte de nutrientes. Esto también a veces es provocado por estudios o por tratamientos que tienen que realizarse, pero otras veces tiene que ver con horarios más laborales que con un horario fisiológico de alimento. Y también influye si el paciente tenía previamente o adquirió por su enfermedad aguda un deterioro funcional. Todo esto influye negativamente
en el estado nutricional de la persona que está internada, ¿no? Los suplementos nutricionales, nosotros cuando hablamos de suplementos vamos a aplicar este término tanto para alimentos naturales preparados para tal fin como para fórmulas comerciales que se administren por vía oral o enteral a través de una sonda nasogástrica o gastrostomía. Son complementos de la nutrición del paciente, no son la única fuente de aportes de nutrientes. Nutrición enteral. La nutrición parenteral tienen que considerarse como tratamientos médicos más que como un cuidado básico. Esto se debe indicar si realmente hay una chance, una posibilidad de mejoría. Tiene que quedar claro que uno no justifica que para lograr alimentar e hidratar a un paciente tengamos que sedarlo para que el paciente acceda o sujetarlo. Hay que buscar estrategias para poder realizar esto sin llegar a ese nivel. Ahora vamos a hablar de algunas situaciones especiales que suceden en el paciente adulto mayor, especialmente cuando está hospitalizado. En aquellos que ingresan con fracturas de cadera, en general se debe recibir suplementos nutricionales en el postoperatorio para aumentar no solamente la ingesta de alimentos y reducir el riesgo de complicaciones. Además, este tipo de intervenciones nutricionales tienen que ser parte del tratamiento. Esto tiene que ser evaluado en forma multidisciplinaria y multidimensional para procurar mejorarle la dieta, que sea adecuada y que produzca en este adulto mayor con una fractura de cadera una evolución favorable y mantener también el nivel de calidad de vida. Estas recomendaciones tienen un grado de recomendación tipo A. Aquellos pacientes que sufren un accidente cerebrovascular y que están hospitalizados, si están sin poder tener una nutrición adecuada en los primeros días, especialmente entre los 3 y 5 primeros días del episodio agudo, es recomendable que iniciemos una nutrición enteral. Si el paciente tiene una disfagia grave que dura más de 14 días del episodio, luego de suceder el episodio agudo, ¿no? Se recomienda indicarle una gastrostomía. No hay todavía información concluyente acerca de que si la realización de una gastrostomía temprana es más eficaz que la colocación de una sonda nasogástrica. Cuando tenemos un paciente que tiene riesgo de desarrollar una úlcera por presión, los suplementos orales que tengan alto contenido en proteínas parecen reducir el riesgo. También cuando uno realiza en un paciente hospitalizado una intervención nutricional, habría evidencia de que las úlceras por presión son prevenidas en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollarlas. Se recomienda la nutrición enteral, ya sea como suplemento oral o alimentación por sonda nasogástrica, para mejorar la cicatrización de las úlceras por presión. Las intervenciones nutricionales favorecen la curación de las úlceras por presión en el adulto mayor. Esto tiene recomendación, tiene un grado B. Las guías sobre nutrición enteral ESPEN recomiendan que los suplementos orales con la nutrición enteral para mejorar el estado nutricional o prevenir que aparezca la desnutrición en pacientes con demencia leve a moderado, en cambio, no se aconsejan en la demencia avanzada. ¿Por qué? Porque se vio que no se modificaba ni la mortalidad a la alta hospitalaria, que es elevada, aproximadamente el 50% luego de 6 meses, y esto tampoco se modificaba si se colocaba una sonda para alimentación enteral, y tampoco prevenía ni la aparición de neumonía aspirativa, ni la reducción de úlceras por presión, ni mejoraba la capacidad funcional. Los adultos mayores que ingresan a un hospital
deben ser evaluados para detectar ya sea deshidratación, desnutrición o el riesgo de padecer alguna de ellas, ya que esto disminuye también no solamente estas enfermedades, sino la frecuencia de aparición de síndromes de confusión en individuos que presenten riesgo de padecerlo. Y otras veces estas comorbilidades provocan que aparezca un cuadro de confusión y ya sabemos que esto es un factor de mal pronóstico a mediano plazo. En los pacientes que padezcan una neoplasia, uno tiene que indicar el soporte nutricional y preguntarse que está recomendado si sirve para mejorar el pronóstico de nuestro paciente, para acelerar la recuperación, para mejorar la calidad de vida o el bienestar y brindarle confort y superar también aquellos riesgos son superados por los beneficios que le ocasiona al paciente. Tenemos que tener en cuenta, bueno, si el paciente rechaza, ¿no?, la nutrición integral, esto tiene que ser respetado y si vamos a tener los recursos adecuados al alta para mantenerla en este paciente. En los adultos mayores que padecen diabetes, sea insulino dependiente o no, hay que evitar las dietas restrictivas, por eso es que todos deben ser evaluados para detectar los factores de riesgo de desnutrición. Y si hay que suplementarlo, las consideraciones son similares a los pacientes adultos mayores sin diabetes. En conclusión, al adulto mayor hospitalizado, el objetivo es proporcionar una adecuada cantidad de energía, proteínas y micronutrientes para mantener o mejorar el estado nutricional, la funcionalidad, la actividad, la capacidad de rehabilitación y la calidad de vida, y obviamente disminuir la mortalidad. Para esto tenemos estrategias varias. Por ejemplo, el empleo de raciones pequeñas, energéticamente densas, sobre todo en forma de grasa e hidratos de carbono. También las que están fortificadas con proteínas, que esto en algunos casos se supuso un aumento en la ingesta calórica en muchos adultos mayores, aquellos que por más de 3 días no puedan comer o que por una semana no alcancen a la mitad de la ingesta calórica que requieren, tienen que ser suplementados. Si van a necesitar por lo menos una suplementación hasta 4 semanas, podemos utilizar una sonda nasogástrica. Y en aquellos pacientes que tienen una fase terminal de una enfermedad, bueno, podemos considerar la alimentación más que como un suplemento que sea utilizada para confort del adulto mayor. Si nosotros consideramos que la nutrición integral debe ser indicada, no tiene que haber retrasos para iniciarla. Acerca de la implementación de suplementos como soporte, tenemos que acostumbrarnos a hacerlo de rutina en pacientes hospitalizados con desnutrición. También rastrear problemas como la falta de adherencia al tratamiento del paciente, de cuidadores, familiares, la presencia de efectos adversos. Podemos hacer una muy buena indicación y el paciente tener náuseas, vómitos, diarrea, si tiene algún tipo de intolerancia. Verificar que la textura, los sabores, la forma de alimentarse sea con estos suplementos sea la adecuada. Administrarlo entre las comidas principales para que el paciente no deje de comer y también comprometer y adiestrar, digamos, en estas actividades al personal sanitario que esté a cargo del paciente. La indicación de gastrostomía se debe realizar en aquellos pacientes que no toleran la sonda nasogástrica, que deben estar más de 4 semanas con nutrición enteral, en aquellos que no toleran la nutrición enteral y tienen un pronóstico favorable de su enfermedad, se les tiene que proponer
nutrición parenteral aunque sean adultos mayores. También tienen que ser suplementados aquellos adultos mayores que estén desnutridos y que vayan a ser intervenidos quirúrgicamente. Uno tiene que tratar de conservar el mayor tiempo posible la alimentación oral, aunque tenga que suplementarlo por otra vía, salvo que haya una contraindicación. Los pacientes que padecen depresión tienen que ser suplementados si están desnutridos. Si solamente tienen depresión y su estado nutricional es normal, no. También hay que poder evaluar la presencia de deshidratación en los pacientes que ya tienen desnutrición, ya que están frecuentemente asociadas. El signo de pliegue, el cambio de peso, el color de la orina no deberían usarse como indicadores de deshidratación en el adulto mayor. La bioimpedancia no demostró utilidad en el diagnóstico de deshidratación. En los pacientes con depresión de volumen porque presentó cuadros de vómito, diarrea, aspiración gastrointestinal, pérdida renal de sodio, deben tener un control de estado de hidratación. Aquellos que presentan confusión, habla pastosa y sequedad de mucosas y lenguas, bradicardia, hipotensión postural, son indicadores de una depresión de volumen severa. Así que debemos estar atentos a estos signos. Los adultos mayores con depresión leve, moderada y severa deben recibir soluciones isotónicas vía oral, por sonda nasogástrica, subcutánea o endovenosa. Los adultos mayores, al ser dados de altas, debería poder ofrecérseles suplementos orales para disminuir el riesgo de complicaciones, reinternaciones, pérdida de peso y disminución funcional. Tiene un grado de recomendación tipo A en las guías de 2018 ESPE. Por lo menos los suplementos deben mantenerse por un mes. Si es necesario continuarlos, tienen que tener un control mensual y por lo menos deberían suplir 400 calorías día con un aporte de 30 gramos de proteínas. Los adultos mayores con persistencia de disfagia tienen que ser evaluados tanto en la internación como al ALTIC con un seguimiento por fonoaudiología. En la nutrición parenteral, la medida de soporte necesaria cuando la vía digestiva no se puede utilizar o no está disponible en el momento. No es recomendable. Se asoció a complicaciones infecciosas, metabólicas y en mayor medida que la nutrición enteral, además de que el costo es superior. También como complicaciones se encuentra más frecuentemente una resistencia insulínica, la hiperglucemia aparece en forma precoz y es más grave, y sobre todo con las formulaciones glucosadas hipertónicas. Acerca de la nutrición parenteral, las soluciones lipídicas constituyen una buena fuente de energía. Sí condiciona la tolerancia de estas soluciones, la velocidad de infusión y también la capacidad de aclaramiento de ácidos grasos que tiene el paciente. Para utilizar concentrados de aminoácidos hay que tener las mismas consideraciones que en los pacientes jóvenes. Y en el anciano frágil hay que tener especialmente cuidado en el estado de hidratación y evitar la sobrenutrición en estos casos. Finalmente, las conclusiones generales de esta clase nos recomiendan evaluar en el adulto mayor el riesgo o la presencia de desnutrición en forma rutinaria, asegurarle una dieta adecuada en el hospital, en su domicilio o en la residencia de crónicos. Debemos utilizar suplementos nutricionales
que lo complementen como mínimo con 30 gramos de proteínas día y 400 kilocalorías día extra a su dieta. Cuando indiquemos un suplemento nutricional, se debe iniciar en forma inmediata y tenemos que mantenerla por lo menos como un mes este suplemento, evaluarlo y si necesita continuar con la suplementación, realizar el seguimiento mensualmente.